Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y bueno, esta clase va a quedar grabada. Posteriormente la voy a subir a las plataformas nada más de Casa Oración Querétaro y Zumpango, que es de YouTube. Eh, este, este, esta clase específicamente es servicio y liderazgo bíblico. Y sí es importante que podamos atender, tomar nota y poder recibir lo que el Señor quiere para nosotros. Una de las áreas importantes que tiene la iglesia es el liderazgo bíblico. Este curso, hermanos, no solamente es un curso para llenarnos de conocimiento, llenarnos de conceptos, ¿no? Sino queremos hacer que el curso también sea un curso que nos lleve a la vida práctica en relación a nuestro servicio, en relación a nuestro liderazgo, nuestra coordinación. Aquí están reunidos tanto coordinadores, algunos líderes, diáconos y otros que están en proceso de formación que se les ha invitado a participar en este curso. El curso se llama Servicio y Liderazgo Bíblico. Servicio y Liderazgo Bíblico. Voy a ir a Efesios, no vaya, yo voy a dar lectura, quiero introducirme para entrar al tema número 1. Es la introducción al curso y de ahí termino para dar el tema número 1. En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, dice lo siguiente: pero cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por estratagema de hombres, perdón, es que como está llegando gente, ok. Bienvenidos, Ariel, hermano Rosalba, hermano Jorge Luis, bienvenidos. Les damos la bienvenida. Voy a seguir leyendo y dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos, perdón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el propósito de este curso es que podamos nosotros reconocer primeramente del Señor que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos y nos ha dado un oficio ministerial. Pero es bien importante, hermano, que el que da los dones aprendamos a, a ver que es el Señor. Y el propósito de los dones que Dios nos ha dado, el propósito por el cual Dios nos ha puesto a nosotros como pastores, porque quiero decir que aquí también hay ya algunos pastores de la región de Querétaro. Dios nos ha puesto algunos como coordinadores, algunos otros como diáconos,
dentro de nuestras iglesias o liderando algún servicio o alguna área. Ahora, es bien importante, es bien importante entender el propósito por el cual Dios nos ha dado a nosotros estos dones, estos ministerios. El propósito de estos dones, de estos oficios que Dios nos ha dado a nosotros, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, equipar a los santos, a los que han sido apartados, a los que han sido elegidos, para poder servir en relación a la obra del ministerio. Entonces aquí es bien importante que nosotros como primer tema, quiero que entremos al primer tema, y el tema 1 que vamos a ver hoy son los propósitos de un verdadero ministro. Los propósitos de un verdadero ministro. Los propósitos de un verdadero ministro. Y quiero que quiero que ahora vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Le voy a dar lectura, acompáñeme ahí en su casa. Le voy a dar lectura a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, y dice la palabra de Dios. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Quiero que regresemos al versículo 5. Ok, ahí dice, pues el propósito de este mandamiento. Aquí la pregunta es, ¿cuál mandamiento? Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo en el versículo 5, le está dando a entender el propósito que viene ahí mismo en la epístola, en el capítulo 1, pero 2 versículos atrás, en el verso 3. Y la palabra de Dios dice, en el versículo 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces aquí quiero iniciar con esto. Pablo le descubre a Timoteo los propósitos que él tenía como apóstol Pablo, y también descubre los propósitos que tenían los falsos maestros, y que había una gran diferencia entre el propósito del apóstol Pablo y el propósito de los falsos maestros. Aquí quiero que apliquemos. Acabamos de darle lectura, acabamos de poner como base Primera de Timoteo, pero el propósito de poner como base Primera de Timoteo 1:5 al 11 es para que nosotros podamos descubrir cuál es el propósito que nosotros tenemos para servir a Dios. Si es un propósito genuino o es un propósito diferente, no genuino. Ahora, en la Biblia, en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto de Timoteo, habla de los falsos maestros y de los que enseñan como él la sana doctrina.
Pero aquí es bien importante entender el propósito que tiene el apóstol Pablo, y es el mismo propósito que debemos de tener nosotros en cuanto al servicio, en cuanto a nuestro liderazgo, en cuanto a nuestro pastorado, en el caso de los pastores, en el caso de los diáconos, de los líderes. Y es bien importante que nosotros entendamos que por amor a Cristo y a la iglesia, ese es el propósito que el apóstol Pablo tiene, y que es un propósito genuino. Entonces, los propósitos de un verdadero servidor, los propósitos de un verdadero pastor, los propósitos de un verdadero diácono, los propósitos de un verdadero líder, de cualquier liderazgo, tienen que ser primero, número uno, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y número dos, por amor a la iglesia. Por amor a la iglesia. Voy a leer unos textos paralelos, no pierda usted Primera de Timoteo, y encontramos que los falsos maestros o los falsos servidores, aquí voy a aplicar tanto a servidor, liderazgo, diácono, coordinador y pastor. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 14, 2 de Corintios capítulo 12, verso 14, que es un texto paralelo, dice lo siguiente: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, hermano, aquí vemos algo bien importante. Hermanos, que los hijos, dice aquí, pues no deben atesorar los hijos para los padres. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que él no busca lo vuestro, o él no busca en ese momento lo que los corintios pudieran darle, sino él busca el beneficio, él busca el beneficio espiritual de los corintios. En otro versículo, el apóstol Pedro dice lo mismo. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, el apóstol Pedro dice lo mismo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego dice una frase bien importante: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, eso es bien importante entender, que un verdadero ministro, un verdadero líder, un diácono, un servidor, debe de tener un genuino propósito para servir. No debe de buscar ser visto, no debe de buscar la retribución económica. Sin embargo, cuando tú eres pastor y vives, estás de tiempo completo en la obra, hay una ganancia honesta. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, y el que predica el evangelio puede vivir del evangelio. Pero vamos a llegar a ese punto más adelante en otros temas. Pero lo primero es que nosotros podamos entender cuál es el propósito por el cual estamos sirviendo al Señor. ¿Es un propósito genuino? ¿Es un propósito limpio? Y aquí regresemos a nuestro texto base, Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento, aquí tiene tres propósitos o tres fuentes. Número uno, es el amor nacido del corazón. Estoy leyendo Primera de Timoteo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Primer propósito o primer fuente. Es el amor nacido de corazón limpio. Número 2, buena conciencia. Y número 3, de fe no fingida. Repito, pues el propósito de este mandamiento, o el propósito de un buen ministro de Jesucristo, un buen servidor,
es el amor nacido de un corazón limpio, pero también es la buena conciencia y una fe no fingida. Vamos a ver el primer punto, el amor nacido de corazón limpio. El amor nacido de corazón limpio. Este punto tiene que ver con que el amor nacido de corazón limpio es el corazón, valga la redundancia, que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Es el corazón limpio que ha sido regenerado. Y aquí hay un principio. Nadie puede servir al Señor con corazón limpio si no ha nacido de nuevo. Todos los que servimos en la iglesia o los que sirven en sus iglesias tienen que ser gente nacida de nuevo. Tiene que ser gente que ha sido limpiada por la sangre de Cristo, que ha sido regenerada. ¿Cuánto más si tiene un liderazgo? ¿Cuánto más si tiene una diaconía? ¿Cuánto más si es pastor? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que haya pastores, diáconos o servidores que no han nacido de nuevo y estén sirviendo? ¿Sí? ¿Sí? Así es. Aquí, Primera de Tesalonicenses, no vaya, es un texto paralelo, yo se los leo por el tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice la palabra de Dios. Pablo a los tesalonicenses, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ok, aquí podemos ver, porque nuestra exhortación no procedió del error. Aquí la palabra error de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y 3, esta palabra error en el griego es la palabra plane, así como se escucha, plane. Y esta palabra error del griego plane tiene este significado: intención engañosa, intención fraudulenta. Entonces, hermano, el apóstol Pablo vuelve a decirle a los filipenses, perdón, a los de Tesalónica, el venir a ustedes, el predicarles el evangelio, nuestra exhortación no procedió de una intención engañosa, no procedió de una intención fraudulenta, sino ni de la impureza, ni fue por engaño. Ok, ahí el apóstol Pablo nuevamente, es texto paralelo, les está diciendo que su intención no fue engañosa ni fraudulenta. En Efesios 4:14, dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Entonces, es bien importante aquí entender esta palabra estratagema. En Efesios 4:14 son textos paralelos que nos van a ayudar a entender que debemos de tener un corazón limpio, nacido de nuevo para poder servir. Esta palabra estratagema tiene este significado. Da a entender cuando los dados están cargados en un juego de esos donde se avientan los dados, y donde los dados están cargados de un lado para que caigan en los números que ellos quieren. Entonces, aquí es bien importante cómo el apóstol Pablo vuelve a reafirmar, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Es decir, hay gente que se sube al servicio, hay gente que se sube al ministerio, hay gente que se sube a la diaconía con estratagema, es decir, con astucia, con las artimañas del error, para engañar, para fraudulear, es bien importante entender que nosotros debemos de tener una actitud genuina para el servicio a Dios. Ok, regresemos a nuestro texto base.
Perdón, no, estamos en Primera de Tesalonicenses 2:3. Seguimos ahí. Primera de Tesalonicenses 2:3. Les dije que no la buscaran, pero si quieren búsquela. Pero de ese mismo verso, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, vamos a sacar la palabra impureza. Dice, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza. Ya vimos que error es intención engañosa, fraudulenta. Y la palabra impureza en el griego es la palabra acatarsia. Y la palabra acatarsia tiene este significado: intenciones sucias e inmorales. Intenciones sucias e inmorales. Ahí mismo dice otra palabra. En Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió del error, que ya vimos que error es plané, intención engañosa, fraudulenta, ni de impureza, acatarsia, que significa intenciones sucias e inmorales. Pero también ahí, hermano, dice que ni fue por engaño, del griego dolos. Y aquí la palabra ni fue por engaño, del griego dolos, da a entender que es un señuelo, una carnada, un truco, una mentira. Entonces, aquí es bien importante entender cómo el apóstol Pablo dice lo siguiente. Versículo 4 de Primera de Tesalonicenses 2:4. Estábamos en el 3 y vamos al versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano. Mire, yo como pastor delego responsabilidades tanto en Zumpango como en Querétaro. Aquí están los pastores Jorge Luis y Rosalba, y ellos también pues delegan responsabilidades en su congregación. Pero nosotros delegamos en base al irlos conociendo, a ver sus frutos, pero no conocemos, como pastores, no conocemos su vida, muchas veces su vida privada, su vida personal. Como pastores también muchas veces no conocemos sus intenciones, aunque todo sale a la luz. ¿Están de acuerdo que todo sale a la luz? Las intenciones buenas o malas salen a la luz. Pero dice la palabra, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y yo te hago una pregunta, hermano. Dios a ti te ha confiado tu servicio, tu liderazgo, tu diaconía, porque ha visto un corazón genuino. Es pregunta, examínate. ¿Ha visto un corazón íntegro? ¿Ha visto que no hay dolo, que no buscas tu propio beneficio, que al contrario lo haces por amor a Cristo, por amor a la iglesia? Sigo leyendo. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ve las palabras del apóstol Pablo a los de Tesalónica, ve esas palabras que él dice, porque nunca usamos las palabras que lisonjeras. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está diciendo él, o sea, sí hay una responsabilidad de que ustedes como iglesia nos sostengan. Podemos ser una carga en el sostenimiento, pero aún así no buscamos nuestro propio beneficio cuando les visitamos, cuando estamos con ustedes. Ok, aquí, hermano, quiero que rescatemos varias palabras de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. La primera frase que vamos a rescatar es que prueba nuestros corazones. Di conmigo, que prueba nuestros corazones. Dios probará
hermanos, Dios probará nuestro corazón. Y también probará el corazón de los servidores. Dios probará no solamente el corazón de los pastores o de los que estamos encargados de alguna obra, sino que también Dios probará el corazón de los que sirven como líderes, como diáconos, como servidores, etcétera. Dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Esta palabra lisonjeras en el griego es colaquia, y esta palabra colaquia tiene que ver con palabras bonitas, palabras dulces, palabras aduladoras para ganar el favor de alguien. Y quiero aquí poner un principio espiritual. Y también es algo que quiero compartir a los que estamos encargados de alguna obra. Fíjense, nosotros como pastores les delegamos responsabilidades a ustedes como diáconos, como coordinadores, como líderes y como servidores. Pero siempre, hermanos, ustedes tienen una responsabilidad, y yo también como pastor, de no usar palabras lisonjeras. Es decir, de no atraer a la gente, de no atraer a la iglesia. Y no solamente voy a hablar aquí de palabras lisonjeras, puede ser hasta un mensaje por WhatsApp, puede ser hasta X conversación, porque es bien importante que un diácono, un líder, un servidor y un pastor no puede usar palabras bonitas, dulces, aduladoras para ganar el favor de los que están con nosotros. No, no es permitido. ¿Por qué? Porque si no, la gente, la iglesia empieza a mirarnos más a nosotros que a Dios. Yo mismo en mi congregación, a nadie adulo, ni a ustedes. O sea, sí les reconozco su participación, sí les reconozco su trabajo, pero no ocupo adulaciones. El que me conoce y los que me conocen hasta me dicen, de repente, pastor, eres medio serio con nosotros, como que no nos reconoces. No, es que nosotros, hermano, debemos de tener una conciencia, un corazón limpio, y no podemos adular. Y yo les pido a ustedes que no estén adulando, que no estén con palabras bonitas. Miren, ustedes pueden enviar un mensaje a alguien que está pasando por una situación, sí, porque es parte de nuestra responsabilidad como diáconos, como pastores, pero nunca debemos de mandar ese mensaje con la intención de adular y de ganar el favor de la congregación. ¿Están de acuerdo? Eso es bien importante. Eso es bien, bien importante. Ve, hermano, lo que dice Jeremías 23:16. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Judas 1:16 dice lo siguiente. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, un verdadero ministro, un verdadero pastor, un verdadero diácono, un verdadero servidor no alimenta a la iglesia con vanas esperanzas. No habla por visión propia al corazón de las personas, aunque la situación de las personas sea muy delicada. Cuanto más no podemos adular, no podemos profetizar de nuestra propia visión o de lo que nosotros creemos, y tampoco podemos adular a las personas para sacar un provecho no genuino de ellos. ¿Ok? Muy bien. Otra palabra que rescatamos de los versículos de 1
de Tesalonicenses capítulo 2 es la palabra encubrimos avaricia. Di conmigo, encubrir avaricia. Miren, quiero decirles algo. Muchos de ustedes, no todos, y es algo que debemos de saber, no todos somos pastores y no todos van a pastorear. Algunos solamente el Señor los pondrá como líderes, como servidores, como diáconos, como coordinadores de alguna área. Y eso no quiere decir que sea menos, no, hermano. ¿Quién es el que deposita los dones? ¿Quién es el que reparte los dones, reparte los ministerios? Dios. Ok, entonces, hermano, el que reparte los dones, pues es el Señor. Pero también creo que muchos de ustedes sí subirán a su debido tiempo. Y eso es algo bien importante, hermanos. En esta congregación hay gente que no ha sabido esperar el tiempo adecuado para subir a un pastorado. Han tomado caminos cortos y bueno, yo sí quiero decirles a ustedes, miren, hay quienes subirán a su debido tiempo, a lo mejor estarán encargados de alguna obra, estarán encargados de alguna misión, y eso es bien importante entender. Dice que un buen ministro no encubre avaricia. Esta palabra, ni encubrimos avaricia, es del griego amor al dinero. El ejemplo está en Judas y su traición y la traición que él hizo a Jesús. Por dinero hubo avaricia. Su intención era tener una ganancia deshonesta. Ahora, aquí es bien importante, hermano. Dios tiene en la palabra la forma correcta de que cuando tú sirves al evangelio tengas una ganancia honesta. Dentro de esa ganancia honesta sabemos, aquí hermano, tenemos que entender que así como no debemos de ser avariciosos o tener amor al dinero, cuando Dios a ti te pone de tiempo completo, hay una ganancia honesta, una ganancia la cual Dios honra a los que le sirven. Pero bueno, eso a su debido tiempo lo vamos a ver porque es bien importante que nosotros entendamos como primer punto es que no buscamos lo nuestro. Un verdadero ministro tiene un corazón limpio y tiene una intención genuina que sale del amor a Dios y el amor a la iglesia. Versículo 6 de primera de Tesalonicenses 2:6 dice lo siguiente: ni buscamos gloria. Aquí la palabra gloria es reconocimiento de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Y eso es bien importante entender. Como líderes, como diáconos y como pastores, no debemos de buscar el reconocimiento. Lo dice el apóstol Pablo, no busquemos gloria. En otras palabras, no busquemos que nos reconozcan. No buscamos el reconocimiento de los hombres, la adulación de los hombres, sino ni de otros. El ejemplo, hermano, lo podemos ver en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro. Y yo sí tengo un pastor que por años nos ha enseñado, el pastor Chío Olivares. Él nos ha enseñado que no debemos de buscar el reconocimiento. Fíjense que dentro de los pastores de casa de oración somos alrededor de casi 200 pastores que estamos bajo la cobertura de Casa de Oración México e internacional. Y ninguno de nosotros, hermano, bueno, habrá en la intención de alguien a lo mejor buscar reconocimiento, pero algo que nos ha enseñado nuestro pastor es no buscar la gloria, no buscar el reconocimiento. Si Dios a su debido tiempo te pone para capacitar a otros pastores, te pone para levantar una obra, te pone para llevar la palabra de Dios en algún punto de tu ciudad, de tu región. Aquí por decir, no están todas, no está ahorita el encargado
de diferentes misiones, pero sí hay algunos hermanos de las diferentes iglesias, misiones e iglesias que tenemos, pero nosotros tengan en cuenta que estamos bajo la cobertura de casa de oración, bajo el liderazgo de casa de oración. Y no debemos de buscar el reconocimiento, ni mucho menos el reconocimiento como diáconos, como líderes, como servidores. Eso es bien importante, entonces, tenerlo en cuenta. Amén. Regresemos a nuestro texto base. Regresemos a nuestro texto base. Vaya al texto base. Permítame tantito, voy a cargar aquí. ¿Ya está ahí? A su texto base. Amén. Primera de Timoteo 1:5. Estamos ahí en Primera de Timoteo 1:5. Ok. Dice la palabra de Dios, pues el propósito de este mandamiento, número 1, que es el amor el amor nacido de corazón limpio. Ya lo vimos, fue todo lo que vimos hace rato. Ahora vamos al número 2, de buena conciencia. De buena conciencia. La palabra conciencia o buena conciencia en el griego es la palabra suneidesis. Suneidesis. Y la palabra buena conciencia del griego suneidesis equivale a conciencia moral. Por lo tanto, la conciencia es en ese lugar, en el ser humano que nos acusa con culpabilidad, remordimiento y condenación. O es esa conciencia que nos defiende con paz y con tranquilidad. Miren, hermanos, aquí en la congregación y en otros lados, perdón, nosotros, hermanos, como pastores, muchas veces nos han hablado mal, muchas veces han levantado falsos, pero nuestra conciencia en nuestra vida, una de dos, o nos culpa, hay remordimiento y hay condenación, o contrario, nos defiende con paz y tranquilidad. Entonces aquí es importante, hermano, que el ministro de Dios sea de buena conciencia. No debemos de tener, hermanos, no debemos nosotros, como hijos de Dios, no debemos de tener una conciencia que nos acuse, que nos reclame. En este apartado vamos a ver más adelante que algunos de los rasgos de los que sirven en la diaconía y de los que anhelan obispado, bueno, hay requisitos indispensables que vamos a ver cada uno y vamos a ver ahí cuando hay situaciones en nuestra vida que nos acusa, que pues que muchas veces no estamos bien y que, bueno, debemos de saber qué hacer y habrá casos específicos en los cuales no se tengan que tratar aquí, sino se tengan que tratar ya de manera pastor oveja. Pero sí es bien importante entonces reconocer, número 1, es el amor nacido de corazón limpio. Número 2, de buena conciencia. Y aquí, hermano, tiene que ver en todos los aspectos, no solamente, principalmente en el aspecto moral y en el aspecto del carácter. Y luego, hermano, el tercero es de fe. Aquí, hermano, la palabra fe del griego pistis, que viene siendo fidelidad, confianza y devoción a Dios. Y no debe de ser una fe fingida o una fe de hipócrita. Los falsos maestros, fíjense, hermanos,
Los falsos maestros, los falsos pastores tienen corazón sucio, conciencia sucia y cauterizada y una fe falsa, hipócrita y sin escrúpulos. Entonces, bueno, aquí no hay ningún falso maestro, así que no estoy hablando de nadie, o sea, aquí no. Pero fíjense, hermano, cómo es un falso maestro. Conciencia sucia, corazón sucio y una fe cauterizada, una fe falsa, hipócrita y sin escrúpulos. Ok, regresamos a nuestro texto base, Primera de Timoteo 1:6, Primera de Timoteo 1:6, y dice lo siguiente: de las cuales cosas desviándose algunos. Esta palabra desviándose algunos en el griego es la palabra astogeo, que quiere decir errar el blanco. Se puede leer el versículo de Primera de Timoteo 1:6 de la siguiente forma: de las cuales cosas muchos, algunos, erraron el blanco. Si no tenemos corazón limpio, conciencia limpia y fe genuina, tarde o temprano vamos a errar, hermano, el blanco. Tarde o temprano nuestras motivaciones saldrán a la luz. Hermano, qué difícil, qué feo es cuando, hermanito Adrián, ¿nos puedes ayudar veo que creo que estás, ¿verdad?, en el hospital, o todavía sigues ahí, para que nos ayudes con la cámara? O como se está moviendo. Ok, se está moviendo un poquito y estamos así bien, como que distrae, porfis. Ahí, ándale, o así. Ahí está, ahí está. Ok, sigue, dice lo siguiente, dice, si no, me quedé en esta parte, ¿verdad? Dice, de las cuales cosas desviándose algunos, es decir, erraron el blanco. Si no tenemos corazón limpio, conciencia limpia y fe genuina, hermanos, tarde o temprano vamos a errar el blanco. Hermano, cuidemos las motivaciones de nuestro corazón. Como pastores, yo no puedo discernir. Yo no tengo, mire, hermano, Dios nos da el discernimiento a los pastores. Y muchas veces a mí el Señor me ha dado discernimiento de algunas actitudes o de lo que me platican o me dicen ciertas personas. Y cuando te hablan muy bonito, cuando te dicen las cosas de una manera que pareciera que todo está bien, pero muchas veces el Señor te da el discernimiento que están fingiendo, que no hay una conciencia limpia y que no te están diciendo la verdad. Tarde o temprano, las motivaciones de nuestro corazón salen a la luz. Y eso es algo bien importante que debemos de entender. Si como ministros, como servidores, nuestras motivaciones deben de ser genuinas. Sigo leyendo, versículo 1 de Timoteo 1:6. Estamos deshebrando esta parte de la escritura. Porque al desviarse, es decir, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. Esta palabra apartaron, en el griego, es la palabra ectrepo. Y esta palabra apartaron tiene que ver con salirse del camino recto, desviarse. ¿A dónde? Bueno, ahí mismo lo dice. ¿Se apartaron a dónde? ¿Se desviaron a dónde? A la vana. ¿A la vana qué? Palabrería. Es importante tener ahí nuestra Biblia, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:6, que es nuestro texto base, y dice, se apartaron, del griego eptrepo, que es salirse del camino recto, desviarse. ¿Hacia dónde se desviaron? ¿Hacia dónde se salieron del camino recto? A la vana palabrería. Entonces, eso es bien importante. La palabra vana palabrería en el griego
es la palabra mataiología, mataiología. Y esta palabra mataiología es hablar al azar, parlotear, hablar tonterías, hablar palabrería, hablar cosas que no son bíblicas. Y luego, hermano, dice, queriendo ser doctores de la ley, es decir, ellos se ponen al grado de que afirman que su teología, que su sermón, que su exposición, y aquí tiene un nivel alto, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y sigo leyendo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí, hermano, el ejemplo está en Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 23. Y dice lo siguiente, fíjense, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, le reconoció a Jesús como maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Quiero hacer una pausa. Este hombre, hermano, venía con otra intención a Jesús. Y Jesús, que conoce los corazones, Jesús que discierne las intenciones de nuestro corazón, le contesta con otra pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y dice el versículo 20, dice, los mandamientos sabes, o sea, no era cualquier persona. Dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces aquí podemos ver, hermano, con este ejemplo, podemos ver con este ejemplo que esta persona se le acercó a Jesús con otras intenciones. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente dentro de nosotros podría, hermano, infiltrarse, o en algún momento de nuestra vida ministerial, o uno mismo puede desviarse, y hermano, y no tener una intención adecuada, un corazón limpio para servirle al Señor. Entonces es bien importante entender que Dios es el que conoce y discierne nuestras intenciones. Regresamos a nuestro texto base. Dice, Primera de Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Dice la palabra, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. En otras palabras, hermano, aquí debemos entonces, a partir de este versículo, reconocer lo siguiente. Y quiero recapitular rápidamente. Ok, yo les dije que nuestra lección de hoy tiene 3 puntos importantes. El primer punto, hermano, permítame tantito, se me movió aquí.
Ok, dice la palabra de Dios. Pues el propósito de este mandamiento, y voy a recapitular, ¿cuál mandamiento? Bueno, un corazón limpio, tener una motivación correcta. Número uno, dice, el, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ese ya lo vimos, ¿no? De buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, hermanos, aquí cerramos nuestro primer tema. ¿Cuáles son los propósitos de un verdadero ministro? Bueno, el propósito de un verdadero ministro es servir a la iglesia por amor a Cristo, por amor a la grey, pero hermano, nace de un corazón limpio, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Pues hermanos, bueno, acabamos esta primer parte. Pues gracias a cada uno de ustedes por atender este llamado. Vamos a terminar. Aquí quiero, voy a cerrar acá de este lado. Nos despedimos aquí en el video.